Hace un año, mi vida cambió por completo cuando me sumergí en una expedición en el estado brasileño de Acre. Jamás imaginé que aquel viaje iba a exponerme a secretos oscuros y aterradores que me perseguirían hasta el día de hoy. Ahora, siento la urgencia de compartir lo que descubrimos, aunque sé que ponerlo en palabras me pone en grave peligro. La selva amazónica de Acre, en Brasil, siempre ha estado envuelta en un misterio profundo y oscuro. A principios de este año, tuve la oportunidad de unirme a una expedición que finalmente arrojaría algo de luz sobre los secretos que la selva había mantenido celosamente ocultos durante siglos. Mi deseo de compartir lo que descubrimos es más fuerte que mi temor a las consecuencias que puedan surgir de ello. Pero para entender completamente el alcance de lo que enfrentamos, es esencial retroceder en el tiempo y relatar nuestra expedición en detalle. Me presentaré, soy Carlos y trabajo como arqueólogo en una universidad de prestigio. Durante años mi labor se ha dedicado a explorar las diferentes culturas y vestigios de estas que han existido en todo el continente americano y se puede decir que soy uno de los mayores expertos a nivel mundial en la materia. Durante mis vacaciones, un antiguo compañero se puso en contacto conmigo, deseaba saber mi opinión acerca de unos geoglifos que había encontrado cerca de una industria maderera en el Amazonas. He de reconocer que no les di demasiada importancia, a fin de cuentas estaba acostumbrado a descubrimientos de ese calibre casi todos los años, y había cogido las vacaciones con interés inusitado. Había sido un año largo y realmente las necesitaba. Tras varios correos electrónicos, acordamos estudiarlo más en profundidad a mi regreso. No volví a recibir un correo, hasta que me volvió a contactar, puesto que la industria maderera iba a avanzar en la zona de estudio y prefería poder adelantarse. Por supuesto, no nos dio tiempo. La noticia de los misteriosos geoglifos en la Amazonía deforestada había intrigado a toda la comunidad científica desde que se hicieron públicos a principios de año. La deforestación de la selva amazónica, un acto devastador por sí mismo, había dejado al descubierto cientos de excavaciones y movimientos de tierra que habían sido realizados por alguna civilización hace más de 2000 años. Pero lo más extraño de todo era que no se trataba de restos de aldeas o asentamientos permanentes. Estos geoglifos parecían ser sitios diseñados para reuniones rituales esporádicas, y su función exacta continuaba siendo un enigma. El haber perdido la oportunidad de estudiarlos en exclusiva irritaba más a mi compañero que a mí. En realidad, dudaba que ningún otro grupo de investigadores iniciase una investigación a fondo hasta dentro de varios meses, y para entonces, según mi experiencia, ya habríamos descubierto todo lo que había por descubrir. Mi amigo me comentó que no éramos los primeros, que ya había algún grupo de investigadores, jóvenes todos ellos, y con una mermada experiencia que habían intentado acceder a las posibles ruinas que, con toda seguridad se encontraban bajo estos monumentos. A pesar de las advertencias sobre los peligros de la selva y las historias de expediciones anteriores que habían terminado en tragedia, decidimos aventurarnos en lo desconocido siguiendo las pistas encontradas en un antiguo artefacto hallado en uno de los geoglifos. Asumimos que la inexperiencia de esos jóvenes los habría o bien perdido, o llevado a asumir riesgos innecesarios a la hora de hacer escaladas o descensos por zonas poco accesibles. Nosotros nos encontrábamos muchísimo más preparados, con tecnología puntera y equipos especializados para diferentes tareas. Incluso teníamos a nuestra disposición varias grúas portátiles que nos permitiría extraer rocas pesadas si creíamos que era conveniente. Nuestros primeros días en la selva transcurrieron sin incidentes graves. El equipo estaba compuesto por 5 arqueólogos,
cada uno con sus propias habilidades y áreas de especialización. La anticipación y el entusiasmo permeaban el aire mientras avanzábamos a través de la densa vegetación. El ambiente era tenso pero emocionante, y el aire estaba cargado de anticipación. Nos adentrábamos más y más en lo desconocido. Fue en el tercer día cuando todo cambió. Una tormenta tropical inesperada se abatió sobre nosotros con una violencia que nos desorientó por completo. La lluvia era implacable y el viento azotaba la selva con furia. Perdimos el rumbo. A pesar de nuestros esfuerzos por mantenernos juntos, la selva nos engulló. Nos encontramos aislados en medio de la oscuridad y el caos. Desesperados por encontrar refugio, tropezamos con lo que parecía ser una cueva, pero cuando avanzamos un poco más, descubrimos que se trataba de un antiguo templo semiderruido. Su estructura de piedra estaba cubierta de musgo y vegetación, pero era lo suficientemente sólida como para protegernos de la tormenta. Decidimos esperar allí hasta que la furia del clima pasara. Hicimos un pequeño fuego con la poca madera que se encontraba dentro de la cueva, seca, para que pudiera prender. El fuego siempre tiene un efecto tranquilizador, y además, nos permitía ahorrar batería de todo nuestro instrumental de iluminación. A medida que la noche caía sobre el templo, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Una sensación de inquietud se apoderó de nosotros, como si estuviéramos siendo observados. Intentamos mantenernos ocupados, examinando el interior del templo y tomando notas sobre los grabados en las paredes que narraban extrañas ceremonias y rituales. He de reconocer que nunca había visto grabados como estos, poco tenían que ver con las fotos que me había pasado mi colega. Podía intuir que su escritura tenía relación con alguna de las culturas que había investigado con anterioridad, pero desde luego parecían muchísimo más antiguas. Teoricé que se trataba de una cultura que había originado todas las demás de Sudamérica, pero por supuesto no podía estar seguro de nada de ello, sobre todo porque no habíamos encontrado nada parecido, y era extraño que se encontrasen en un lugar tan recóndito sin haber dado señales de expansión. Cuando la noche se hizo más oscura y el viento rugía en la selva, escuchamos los primeros sonidos inquietantes. Pasos sigilosos y susurros en la distancia. Fuera de las ruinas del templo, se ocultaban sombras en la selva. Temblorosos y con el corazón latiendo con fuerza, nos preparamos para lo peor. Una criatura con ojos brillantes y colmillos se lanzó sobre uno de nuestros compañeros cuando intentó explorar el exterior del templo. Gritó de terror mientras luchaba contra la criatura, pero logramos rescatarlo a tiempo. La criatura se desvaneció en las sombras antes de que pudiéramos identificarla de qué se trataba. Pero pude verla claramente por un instante. Su boca estaba llena de afilados colmillos y su lengua, serpentiforme, se movía como un tentáculo para atrapar a su presa. Emitía un chillido agudo y gutural que helaba la sangre en nuestras venas. A pesar de nuestra rápida intervención para salvar a nuestro amigo, el breve vistazo que tuve a esa criatura me persigue en mis pesadillas hasta el día de hoy. Nos reagrupamos, rodeando al fuego, que alimentamos con todo lo que había a nuestro alrededor, con la esperanza de que temieran al fuego más de lo que deseasen hacerse con nosotros, pero no era suficiente. A lo largo de la noche, los encuentros con estas criaturas se multiplicaron. Eran seres grotescos y perturbadores que parecían haber emergido de las pesadillas más oscuras. Aquellas criaturas eran como ninguna otra cosa que hubiéramos visto antes. Su apariencia era una mezcla retorcida de reptil y ser humano,
con una piel escamosa que reflejaba la luz de la luna de una manera espeluznante. Sus ojos, inyectados en sangre, parecían arder con una malicia sobrenatural. Algunos de ellos caminaban en 2 patas, mientras que otros se desplazaban a 4. Sus chillidos eran horribles y sus movimientos eran rápidos y sigilosos. Tratamos de resistirnos, pero estábamos en desventaja. No podíamos ver bien en la oscuridad, y las criaturas parecían conocer la selva como la palma de su mano. Con la lluvia arreciando en el exterior de la cueva, no podíamos salir al exterior, y la huida hacia dentro del templo no era una opción, pues seguramente quedaríamos atrapados sin posibilidad de escapar. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que aguantar hasta que escampase y amaneciera era nuestra única oportunidad de salir vivos de allí. Con cada encuentro subsiguiente, las criaturas parecían volverse más osadas y coordinadas en sus ataques. Se movían en silencio, como sombras acechando en la noche, y siempre aparecían en grupos numerosos. A menudo, parecían jugar con nosotros, como si disfrutaran de nuestro miedo y desesperación. Parte del equipo decidió explorar un poco el templo, buscando una segunda salida o alguna entrada de aire o luz que nos permitiera emerger por otra zona. No obstante, fueron emboscados en una estrecha galería. Las criaturas se arrojaron sobre ellos desde las sombras, arañando y mordiendo con una ferocidad desconcertante. Logramos llegar hasta ellos y repeler el ataque, pero no sin dejar heridos graves en nuestro grupo. Esto no nos amedrentó y se formó otro equipo de personas para buscar alguna otra salida. Mientras avanzaban en la penumbra, una criatura emergió de la oscuridad y agarró a uno de nuestros compañeros. Su grito de horror resonó en el pasadizo mientras luchaba por liberarse. En esta ocasión no conseguimos llegar a tiempo. De las 20 personas que nos encontrábamos en la cueva, teníamos 5 heridos y un desaparecido. Además, el no haber sido capaces de ayudar a Luis, nos afectó profundamente. Decidimos refugiarnos en una cámara lateral del templo, esperando que las criaturas nos dieran un respiro. Transportamos a los heridos y utilizando los trípodes de las cámaras movimos el fuego hasta esa nueva zona. Tarde nos dimos cuenta de que habíamos cometido un error, pese a que les era más difícil acceder a nosotros, las criaturas comenzaron a rasgar las paredes del templo, arañando y golpeando como bestias enloquecidas. El sonido era ensordecedor y nos hizo sentir atrapados y sin escapatoria. A medida que pasaban las horas, nuestro estado físico y mental se deterioraba. La selva parecía devorarnos, y las criaturas se burlaban de nuestra desesperación. Quedaban ya un par de horas de oscuridad, y la tensión alcanzó su punto máximo. Los ataques de las criaturas se volvieron más audaces y violentos. Nos sentíamos acorralados y desesperados. Finalmente, tomamos la decisión de huir del templo en busca de un lugar más seguro. Era una carrera frenética a través de la selva oscura, con las criaturas persiguiéndonos implacablemente. Por suerte, nuestros heridos no se encontraban tan mal que nos retrasasen, pero para nuestra desgracia, la luz del día no nos detuvo como nosotros imaginábamos. Pasamos días perdidos en la selva, acosados por estas criaturas desconocidas. Cada vez que intentábamos encontrar el camino de regreso, parecían guiarnos hacia el peligro. Nuestra comida y agua se agotaban rápidamente, y estábamos exhaustos y al borde de la desesperación. Finalmente, cuando estábamos al borde del colapso, encontramos una senda que nos llevó de regreso a la civilización. Habíamos sobrevivido a un infierno en la selva, pero nuestro tormento aún no había terminado.
El equipo militar que nos encontró nos trató con hostilidad y nos escoltó a un campamento temporal. Allí, nos sometieron a un interrogatorio minucioso y nos obligaron a firmar un acuerdo de confidencialidad bajo amenaza de consecuencias graves si revelábamos lo que habíamos visto. Las semanas posteriores a nuestra liberación fueron una pesadilla de paranoia y miedo constante. Sentíamos que estábamos siendo vigilados en todo momento, y nuestras conversaciones eran escuchadas. Nuestra salud mental se deterioraba cada vez más, y algunos de nosotros comenzaron a experimentar terrores nocturnos tan vívidos que a menudo confundíamos la realidad con los horrores de la selva. Hoy, estoy compartiendo esta historia con la esperanza de que algún día se pueda descubrir la verdad detrás de los misteriosos geoglifos y las criaturas que habitan la selva amazónica de Acre. Aunque mi vida ha cambiado para siempre y el miedo me persigue, sé que lo que hemos encontrado es una parte importante de la historia de la humanidad que no debe ser olvidada ni ignorada. Las criaturas de la selva siguen siendo un enigma, pero estoy convencido de que algún día se revelará su origen y propósito. Hasta entonces, esta historia permanecerá en la oscuridad, esperando ser desentrañada por los valientes que se atrevan a buscar la verdad en las profundidades de la Amazonía. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.